Protocolo Azrakenov, Fenómenos explicados presenta el Evangelio apócrifo de Judas, el descubrimiento prohibido que cambiaría la historia cristiana. Mateo, Marcos, Lucas y Juan forman los 4 evangelios aceptados del Nuevo Testamento cristiano. Posteriormente, la National Geographic Society dio a conocer un nuevo evangelio, uno que se centra en la historia de Judas Iscariote, uno de los hombres más vilipendiados de la historia, después de estar perdido durante casi 1700 años. El Evangelio de Judas fue restaurado, autenticado y traducido. Los manuscritos coptos o cristianos egipcios se dieron a conocer en la sede de la National Geographic Society en Washington, D.C. En el texto se hace una valoración positiva de la figura del apóstol Judas Iscariote, que en los 4 evangelios canónicos se considera que traiciona a Jesús. Según este evangelio gnóstico, Judas Iscariote fue su discípulo favorito y se entregó a su maestro a las autoridades romanas fue en cumplimiento de un plan previsto por el propio Jesús. Aunque perdido durante siglos, se sabía que existía el Evangelio de Judas, porque fue mencionado por San Irineo de León, quien lo condenó como una ficción en el año 180 después de Cristo. El códice de papiro encuadernado en cuero se cree que fue traducido del griego antiguo original al idioma copto alrededor del año 300 después de Cristo. Fue un texto utilizado por el movimiento gnóstico de los caínitas y encontrado en una cueva en el desierto cerca de Menia, en Egipto, en la década de los 70. Luego circuló entre los comerciantes de las antigüedades, sacándose de Egipto de manera ilegal hacia Europa y posteriormente hacia los Estados Unidos. Para 1978, un anticuario intentó venderlo, solicitando $3 millones por todo el lote, cifra que los compradores potenciales consideraron excesiva, por lo que tuvo que desistir y lo guardó en una caja de seguridad de Long Island, Nueva York. Para el año 2002 fue adquirido por la Meicenas Foundation for Ancient Art, radicada en Basilea, una fundación privada suiza dirigida por el abogado Mario Roberti. Posteriormente, esta fundación contactó a la National Geographic Society para que restaurase, datase y tradujese el manuscrito. Según el vicepresidente de esta institución, Terry García, el códice estaba muy deteriorado y si no hubiesen actuado de inmediato, habría acabado convirtiéndose en polvo. La National Geographic Society y el Waite Institute for Historical Discovery financiaron el proyecto, y los eruditos afirmaron que el texto no solo ofrece una visión alternativa de la relación entre Jesús y Judas, sino que también ilustra la diversidad de opiniones en la iglesia cristiana primitiva. Se encargaron de la reconstrucción de los folios y el estudio de su contenido. Junto con el Evangelio de Judas, el códice contiene el primer Apocalipsis pseudoepigráfico de Santiago, una carta del apóstol Pedro y una sección de una obra muy fragmentada identificada provisionalmente como el libro de los halógenos o el libro del extranjero, un texto gnóstico que también se encontraba entre los códices encontrados en el Nag Hammadi en 1945. Rudolf Kasser, quien es considerado como uno de los eruditos coptos más importantes del mundo, dirigió el esfuerzo por reconstruir y traducir el Evangelio de Judas. La National Geographic Society eligió para hacer pública la restauración y la traducción del manuscrito la fecha del 6 de abril del 2006. Este Evangelio perdido proporciona información sobre Judas Iscariote, considerado durante 20 siglos y por cientos de millones de creyentes como un anticristo de la peor clase. Da testimonio de algo completamente diferente de lo que se dijo en la Biblia. El texto comienza anunciando que es el relato secreto de la revelación que Jesús habló en conversación con Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de celebrar la Pascua. Continúa describiendo a Judas como el amigo más cercano de Jesús, alguien que comprende el verdadero mensaje de Cristo y es elegido para un estatus especial entre los discípulos de Jesús. En el pasaje clave, Jesús le dice a Judas:
los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que viste la carne. Es importante distinguir dos conceptos con respecto a su autenticidad del documento. En primer lugar, está la cuestión de que si es una falsificación moderna o un texto antiguo auténtico. La evidencia parece ser bastante fuerte de que es lo segundo. También, cuando escuchamos la palabra auténtico con respecto a un escrito subcristiano temprano, es natural concluir que auténtico es igual a verdadero en lo que respecta a la historicidad de la fe cristiana. Esto no es el caso en este tema. Todo lo que se afirma es que el manuscrito realmente se produjo a finales del siglo II. El autor del Evangelio de Judas de 26 páginas permanece en el anonimato, pero el texto refleja temas que los eruditos consideran consistentes con las tradiciones gnósticas. Los gnósticos cristianos creían que el camino a la salvación era a través del conocimiento secreto entregado por Jesús a su círculo interno. Este conocimiento revelaba cómo las personas podían escapar de las prisiones de sus cuerpos materiales y regresar al reino espiritual del que procedían. Las sectas gnósticas recurrieron a sus evangelios, entre ellos el Evangelio de María. Para la mayoría de los cristianos, Judas es visto como un traidor, el discípulo que entregó a Jesús a los romanos por 30 piezas de plata. Pero para este documento restaurado, retrata a un hombre muy diferente. Judas se muestra como el mejor amigo de Jesús, a quien él mismo le indicó que lo traicionara para cumplir la profecía y liberar su alma para ascender al cielo. Tiene una comprensión completamente diferente de Dios, el mundo, Cristo, la salvación, la existencia humana, sin mencionar al propio Judas, que la que llegó a estar incorporada en los credos y los cánones cristianos. En el 2007, tras revisar una transcripción del manuscrito, la biblista April D. DeConnick, la profesora de la Universidad Rice, rechazó esa interpretación argumentando errores de traducción. El 21 de marzo del 2008, el experto en copto Marvin Mayer, que formó parte del equipo de traducción de la National Geographic, rebatió las conclusiones de DeConnick, defendiendo la traducción original con base en otros textos gnósticos. Lo más probable es que el evangelio original de Judas condenó un evangelio con este nombre como falso y describió su contenido como revelador de que Judas conocía la verdad como nadie más. Esto encaja bien con el contenido del códice, en el que Jesús alaba a Judas como el que liberará su espíritu de las ataduras de su cuerpo físico. Este es el gnosticismo clásico, que hizo una dura distinción entre el mundo espiritual y el mundo material, calificando el uno como bueno y el otro como malo. Pero ningún académico piensa que esta conversación tenga credibilidad histórica. Irineo tenía razón. Este es un evangelio falso que promueve una idea herética sobre Jesús de Nazaret. El descubrimiento y la autenticación del códice de Judas no perturba dicha evaluación. Gracias por llegar hasta el final del video, agradeciendo enormemente tus comentarios y hacerme saber si te resultó útil la información. Te pido te suscribas al canal y le des clic a la campanita, ya que eso ayudará a seguir creando este contenido y todo enriquecerá este tema que nos resulta fascinante siendo un fenómeno explicado. Hasta la próxima.